Buenas tardes. Vamos a hacer este video para explicar desde el CRIE de Gómez Palacio, en la función de asesoría al sordo. Vamos a explicar lo que es la discapacidad auditiva, lo que es la sordera y lo que es la hipoacusia. La audición es un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que permite que cada uno podamos oír. Este proceso nos va a permitir conocer cómo funciona el cerebro, cómo esos procesos se juntan, funcionan, para que realmente a través de la escucha podamos encontrar los significados y podamos interpretar qué es lo que nos están diciendo a través de la audición. Por eso nosotros tenemos que saber, cuando encontramos a una persona sorda, pues cuál es la discapacidad que tiene para poder entender cómo le voy a trabajar. Si estoy hablando con una persona sorda o una persona hipoacúsica, que hay alguna diferencia en el nivel de sordera que pueda tener. El sonido siempre se va a producir por vibraciones. Esas vibraciones las vamos a medir en hertz o en decibeles. En los audiogramas que se muestran para medir la sordera, vamos a encontrar que los decibeles van a empezar desde el 20 hasta el 20.000 y nos van a medir de manera horizontal, nos van a medir la altura, la frecuencia y la duración de un sonido, ¿verdad? Generalmente en el medio vamos a encontrar nosotros lo que es la conversación, la palabra oral, y este audiograma pues nos va a ir guiando para saber cuáles son las cualidades del sonido que la persona puede escuchar en los niveles o en los recursos auditivos o en los restos que le quedan, en qué nivel puede estar y de dónde puedo empezar a trabajar. Eso es lo importante de conocer esta medida, para saber qué es lo que está perdido y qué es lo que voy a trabajar para tratar de incorporarlo al aprendizaje y a la enseñanza del niño, ¿verdad? La otra forma de medir es la medida que se da en el audiograma de manera vertical, que empieza del 10 hasta el 100 y que en esta frecuencia del 10 al 100 nos va a decir del 10 al 40, del 10 al 20 tenemos una audición normal, pero del 20 al 40 ya tenemos una dificultad en la audición, y en este del 20 al 40 es donde ubicamos la hipoacusia. Y del 40 en adelante ya tenemos una sordera, que va a ser una sordera superficial, una sordera severa o una anacusia, dependiendo del área donde se esté midiendo en el audiograma de cada niño. Los seres humanos tenemos dos vías posibles para escuchar. Escuchamos por vía aérea. El aire entra a través del oído, topa en la oreja o en la pabellón auditivo y va entrando, llega al oído medio. Ahí hay algunos huesecillos y algún funcionamiento psicológico que hace psicobiológico, que permite que ese sonido que entró se transforme en otro tipo de energía, para que pueda ir realmente entrando y pueda ir generando las imágenes a través de impulsos eléctricos ya dentro del cerebro. Y esos impulsos pues van a llegar a través del nervio auditivo a lo que es la corteza cerebral, y a través de ahí nosotros podemos entender ruidos, sonidos, conversaciones, música. Podemos entender toda la diferencia que hay entre los sonidos que podamos escuchar. La otra vía de escucha pues es la vía ósea, los huesos. Los huesos, como son duros, como son aspectos donde choca, donde se puede dar el sonido de mayor calidad, porque sabemos que la vibración en lo duro suena más. Primero suena más en lo concreto, luego suena más en el aire y al final suena menos en el agua. Entonces, como los huesos son duros,
Entonces, por eso cuando suena o sentimos la vibración en la cabeza, en el cuerpo, podemos escuchar cómo se está moviendo, cómo la vibración está entrando y está estimulando, aunque no entre por la vía aérea, aunque esté entrando por el hueso, que viene haciendo este hueso y la mandíbula, y que nos ayude a escuchar, entonces se mueven y da información. También la vía ósea le da información y podemos escuchar a través de los huesos. Hay algunas teorías que dicen que a través de la piel también podemos escuchar, que tenemos toda esa sensibilidad para captar información, como la vemos, por ejemplo, con las emociones, cómo podemos nosotros percibir toda esa información que nos da la cultura y el mundo, ¿verdad? Entonces, esa vía aérea va a estar trabajando muy bien en algunos tipos de sordera. En algunas formas en las que se clasifica la sordera, vamos a ver que la vía ósea es correcta. Cuando ponen un chip o un microchip en un implante coclear, precisamente lo ponen en la cóclea, pero a través del hueso, ¿sí? Va a través de la parte ósea que le ayuda a tener ese funcionamiento, ¿verdad? Cuando el niño ya empieza a sentir, empieza a ver, a reconocer a través de los huesos, que nosotros lo sentimos cuando vamos a algún lugar donde hay movimiento, donde hay música, donde hay mucha vibración, sentimos la información, sentimos la música que nos palpita. Por eso los sordos bailan, porque sienten todo ese movimiento, sienten el ritmo, y ellos se pueden mover con el ritmo según lo vayan escuchando, porque sus huesos les está dando la información, ¿verdad? Entonces, esta característica de la lectura, perdón, de la escucha a través de los huesos es lo que nos permite escuchar. Ahorita que yo me escucho, yo tengo una información de mi voz, pero ustedes me escuchan y mi voz es diferente. Por eso cuando yo la escucho en una grabación, yo veo la voz diferente, ¿sí? Y es precisamente por esta característica de la vía ósea, que está en todas las personas. Pero en los sordos se aprovecha. Cuando no hay vía aérea, se aprovecha la vía ósea para mandar información. Es importante también que nosotros trabajemos con los niños cuando están pequeñitos o cuando tengamos la oportunidad de trabajarles, que trabajen descalzos para que puedan sentir mejor el movimiento de la vibración y puedan llegar la información y les pueda ayudar. También es importante que si en la escuela está en un lugar que tiene muchos ruidos, hay que aislar ese ruido del piso, hay que aislar el ruido de la pared, que esa pared no se vea llena de tanta vibración, para que realmente no confunda, para que no tenga pues muchas interferencias que puedan impedir al niño escuchar de la mejor manera. Todos los sordos escuchan, pero escuchan mal. Hay una recuperación fragmentada, hay partes, hay mala discriminación, pero sí tienen burbujeos, tienen ruidos, tienen sonidos, tienen reclutamiento, tienen pillidos. No están sin escuchar, solo que no escuchan la voz. Escuchan ruidos, pero la voz no es clara y por eso no aprenden como debieran de aprender. Porque la voz, como está en la parte central del audiograma, que es donde convergen todas las características de los hertz y de los decibeles, por eso no pueden comprender la voz. La discapacidad auditiva o la sordera o la hipoacusia tienen un significado específico para que nosotros comprendamos pues cuál es el problema del niño cuando tiene una sordera. Nos dice aquí que la discapacidad auditiva es una dificultad que tienen algunas personas que no las deja participar en actividades de la vida cotidiana. Estas dificultades surgen como una barrera
como una dificultad para percibir los sonidos a través del oído. Estas barreras van a estar entre la persona y el medio, entre la persona y el conocimiento, entre la persona y lo que queremos que aprenda, ¿sí? Y esas barreras son las que cuando trabajamos con ellos, con las otras formas para la discapacidad auditiva, es cuando nosotros esas barreras las quitamos y ellos pueden comunicar, pueden aprender a escribir, a leer, incluso pueden llegar a hablar, ¿verdad? Porque quitamos esas barreras. Esa discapacidad le va a limitar en su casa, en la escuela y con los amigos, donde quiera que esté, para que pueda él convivir junto con otros, ¿verdad? Esa es la discapacidad, es la dificultad, es la barrera, es el impedimento que tiene una persona para comprender las situaciones que están pasando porque no hay una recepción auditiva, ¿verdad? Podemos entender que la sordera se va a dar en el cuadro de la audición, de las audiometrías, del el número 40 en adelante, y que la hipoacusia va a ser desde el 20 hasta el 40. Cuando hay una sordera, podemos decir que puede ser unilateral cuando es de un solo oído o bilateral cuando es de los dos oídos. Encontramos muchas clasificaciones que nos define a la discapacidad auditiva y nos dice esta clasificación que la sordera se puede dar, por ejemplo, como conductiva o de transmisión, y esa se va a dar en el oído externo, o igual se puede dar hasta el oído medio. Cuando las dificultades son en el oído externo, puede ser porque hay alguna obstrucción que pueda haber ahí, puede haber alguna dificultad en el mecanismo de transmisión. A veces tienen muy delgado el conducto auditivo, les ponen unos ventiladores, les abren si está apretado, si tiene algún, una parte de carne, un tumorcillo, lo que sea, se los quitan y no pasa nada. Cuando hay una dificultad de este tipo que es conductiva o del conducto hasta el oído medio, ahí se conserva intacta la vía ósea. Ahí trabaja muy bien y el niño aparentemente escucha bien porque está usando las dos vías, la aérea y la ósea. Gracias a Dios que todos usamos las dos formas de escucha, a excepción de los sordos. La otra forma de discapacidad auditiva es la neurosensorial o de percepción. Esta forma de sordera pues se debe a algunas lesiones o disfunciones que están en el oído medio, en las vías de acceso al cerebro, y eso va a dificultar la cantidad y la calidad de la comprensión o de la discriminación que podamos tener cada uno, ¿verdad? En esta sordera que ya está en el oído medio o que está en la cóclea, en los canales semicirculares o en el nervio auditivo, pues aquí la vía ósea y la vía aérea, las dos, van a estar afectadas, ¿verdad? Y tenemos una tercera forma de discapacidad auditiva, que es la mixta. En la mixta se van a dar las dos, se va a dar la conductiva y se va a dar la neurosensorial, ¿verdad? En la conductiva hay más posibilidades de salvar la información. En la neurosensorial hay más dificultad para poderla salvar, ¿verdad? La primera se ayuda también mucho con alguna prótesis y la última se ayuda con un chip o con una cirugía en la cóclea para ponerle el implante, ¿verdad? Esta es una imagen del oído para nosotros ubicar los tres tipos de dificultades. En el oído externo se va a dar hasta aquí o hasta el oído medio. Aquí puede haber alguna obstrucción, alguna dificultad con el cerumen, alguna dificultad con la abertura, pero es conductiva, nada más cómo va a llegar por vía aérea. Cuando llega al oído medio, que aquí empieza la neurosensorial,
Aquí encontramos en esta abertura que se conecta con la nariz, con la garganta y con el oído, vamos a encontrar que en este espacio están el martillo, el yunque y el estribo, que son los 3 huesecitos más pequeños del cuerpo, pero los más fuertes y los que hacen principalmente la función de llevar la información que llega de manera física, de empezarla a transformar para pasarla a través del canal del caracol, a través de los canales semicirculares, y lo pasan luego a lo que es el nervio auditivo, que ya lo lleva a la corteza cerebral y que ya empieza a hacer el funcionamiento junto con lo visual y junto con todo lo que hacen los pares craneanos para que realmente podamos comprender algo tan mágico, algo tan sencillo como es escuchar. Pero cuando hay alguna dificultad fisiológica en el funcionamiento de alguna parte del oído, entonces tendremos mucha dificultad y tendremos una sordera. Dice la teoría que el oído es como del tamaño de la palma del pulgar, de esta partecita. Así está. Todo esto que vemos aquí, el oído así, es pequeñito, está contraído, es muy pequeñito, ¿sí? Y bueno, pues es maravilloso lo que hace el oído, ¿verdad? Aquí encontramos una clasificación según las características que puede presentar una personita que tiene una dificultad para escuchar. Tiene una audición normal aquella persona que escucha desde los 10 a los 20 decibeles. Tiene una pérdida leve la persona que escucha entre 20 y 40 decibeles. Ahí empezamos a hablar de la hipoacusia. Es H y se hace izquierda de derecha. Hipoacusia. Hipoacusia. ¿Sí? Estas personas pueden escuchar más fuerte, pueden tener dificultades cuando hay mucho ruido y no discriminan de manera correcta. Muchas personas tenemos esa dificultad, ¿verdad? Pero bueno, podemos funcionar. Cuando hay una pérdida media o moderada, ya la encontramos de 41 a 70 decibeles. Cuando estamos en ese rango, ya el niño tiene que tomar en cuenta más las situaciones visuales, tiene que buscar más apoyos, podemos ponerle una prótesis para amplificar el sonido y podemos hacer trabajo para el entrenamiento auditivo, para la oralización, la labiolectura, para ayudarle a comprender el mundo. Cuando el niño ya tiene una pérdida severa que va desde 71 hasta los 90 decibeles, entonces aquí ya la ayuda es más importante. Aquí ya es una sordera. Aquí el niño ya tiene muy poca recuperación y ya necesita de las otras formas de trabajo para poder comprender el mundo y no quedarse estancado. Una pérdida profunda a más de 90 decibeles, pues ya es una pérdida en la que los niños realmente los perdemos. No tienen las formas, no encuentran la manera. La gente que convive con ellos no sabe qué hacer. Entonces, por eso necesitamos aprender, por eso necesitamos conocerlos y necesitamos convivir con ellos para saber qué hacer, cómo hacerle, ¿verdad? La pérdida auditiva, la cofosis o la anacusia, pues está en 120 decibeles y ahí pues hay muchísima dificultad para recuperar sonidos. Habrá ruidos, pero no se recuperan sonidos, ¿verdad? Este nivel también de sonido lo pongo para seguir aclarando. De 10 a 20 es una audición a nivel de sonidos de fondo. Aquí escucha el niño la gotita caer, el movimiento de las hojas, el ruido del pajarito. Luego de 30 a 50 decibeles, ahí se escucha la voz, ahí se escucha la conversación. Luego de 60 a 80 decibeles podemos encontrar el sonido en la televisora con un volumen alto, en los gritos fuertes, en el ladrido del perro. Todo eso lo podemos encontrar en esos decibeles. De 80 a 110 decibeles escuchamos las máquinas industriales, las obras públicas, las sirenas, ¿sí? Las sirenas, las escuchamos ahí, las discotecas, también ahí las escuchamos. Y de 120 a 140 decibeles, ahí nosotros escuchamos
el despegue de un avión, el ruido de un martillo neumático. Esos golpes fuertes, esas explosiones, se escuchan a esos decibeles. Este sería una forma de mostrar un audiograma con los sonidos. Aquí vemos los hertz y aquí vemos los decibeles. Aquí, por ejemplo, hasta el 20 es una audición a profundidad. Escucho todo, 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 todo. Hasta el 40, aquí hasta el 40, nos fijamos y aquí está la conversación. Miren, aquí están todos los sonidos del habla. Y están en la mitad, fíjense, están en la mitad de lo que es los hertz y los decibeles, del 40 para arriba. Gracias a Dios que puso algunas vocales que están fuera del rango de la hipoacusia. Y esas vocales permiten a los niños voltear, porque casi todas las palabras llevan vocales. Y escucha a la niña, María, y escucha IA, o escucha y voltea, y sí oye, pero no, escuchó un fonema, escuchó, y luego fíjense, aquí tenemos, de la mitad para acá, tenemos las palabras agudas, y de la mitad para acá tenemos las palabras graves, ¿sí? Entonces también eso tiene mucho que ver. Algunos niños escuchan las agudas y algunos escuchan las graves, ¿verdad? Vamos a ver el uso de estas palabras. Aquí, por ejemplo, miren, hasta el 40, aquí, del 20 al 40, está la voz, está la conversación. Y están aquí estos fonemas que nos van a ayudar a muchas palabras y a muchos niños escuchar bien algunas que les hablan o algo que no es propiamente un sonido, que es un ruido, ¿verdad? Aquí tenemos algunas fonemas que no se pierden, pero aquí tenemos estas que se pierden fácilmente, estas. FS y TH. Son sordas, no las logran escuchar los niños. Tenemos que trabajar mucho tiempo hasta que los niños puedan escuchar esas. ¿Por qué? Porque necesitan más hertz y menos decibeles, ¿sí? Está en un aspecto más difícil de las graves. Estas se escuchan con más facilidad, estas de aquí, estas. Estas tienen una dificultad media, estas, ¿sí? Pero estas son muy, muy difíciles de escuchar. Aquí encontramos ya, cuando tenemos una sordera, que ya empieza a partir del 40 al 70. Aquí tenemos ya una sordera. ¿Qué escucha el niño? Ruidos, ¿sí? Del 80 al 90, fíjense, aquí va escuchando ruidos, pero más fuertes, ruidos más intensos, ¿verdad? Y aquí al final, pues escucha uno de los ruidos más fuertes. Aquí, cuando encuentro una sordera que empieza aquí, que ahí viene la raya de mi niño, entonces el niño va a escuchar esto, todo esto. ¿Pero qué creen? No va a escuchar esto. Entonces esto le va a hacer falta. Yo voy a identificar que no lo tiene y es lo que voy a trabajar. Porque todo lo demás sí lo tendrá. Cuando tengo una hipoacusia, entonces yo voy a encontrar, por ejemplo, que mi niño va a estar hasta aquí. Y esto es lo que le va a faltar, ¿sí? Entonces yo le trabajo esto, pero tiene más posibilidades porque tiene más rasgos que el niño puede identificar dentro de lo que esté trabajando, dentro del sonido que le esté trabajando. Y bueno, yo empezaré a trabajar estos sonidos y luego estos sonidos y seguiré con estos para realmente ir avanzando en la discriminación de cada uno de los sonidos. Aquí tengo otra forma de audiometría. Y donde está la voz, que es precisamente hasta el 40, miren, aquí lo volvemos a encontrar. Aquí tengo la voz, se le llama una banana auditiva. Esta banana, si la vemos, pues está en rosa y sí parece un plátano, ¿verdad? Y aquí están precisamente los fonemas. Y en este nos ponen los fonemas que debemos trabajar, los que debemos precisar, que son más fáciles y son
medianos y más difíciles para los niños, ¿verdad? Aquí no tenemos la A ni la I porque están abajo. Esas sí las podemos escuchar con más facilidad. Y seguimos viendo que la S, la F y la H, perdón, son fonemas dificilísimos. Y aquí lo vemos. Tenemos del 10 al 20 una audición a profundidad. Del 20 a 40 una hipoacusia. Una sordera de 40 a 70 y una sordera severa de 70 a 90 y una sordera profunda, anacusia, de 90 en adelante. Ustedes tienen que ver los audiogramas que les llevan los niños y tienen que ver que en el audiograma también se maneja no nada más el nivel de hertz y decibeles, sino también la voz. Tenemos entonces dentro de lo que es la sordera, lo que puede ser una pérdida de la audición después de haber hablado o una pérdida de la audición antes de haber hablado, ¿sí? Cuando el niño nace sordo, no tiene rasgos, no tiene ideas, no tiene residuos, no tiene voz. Y cuando el niño pierde la audición después de haber hablado, le queda voz. Y entonces puede seguir hablando con dificultades porque va perdiendo el tono, la melodía, la musicalidad, va perdiendo el ritmo porque ya no se escucha. Entonces, pero sí tiene voz. Pero cuando lo nace sordo, pues batallamos para sacarle la voz. La podemos alcanzar, pero no todos los niños se oralizan. Eso es lo difícil. Y no todos se oralizan porque no empezamos a tiempo. Los queremos enseñar cuando ya están grandes, cuando ya los niveles de plasticidad y de maduración y todo el proceso de generación de ideas pasó. Aquí tenemos un audiograma de una hipoacusia. Hipoacusia y sordera también. Miren, se hacen en dos colores. El oído derecho se maneja con un color rojo y el oído izquierdo se maneja con un color azul. Siempre nos van a dar las dos opciones para saber si es unilateral o bilateral, ¿verdad? Y se van poniendo en la medida que va escuchando los fonemas. En este caso, este niño escucha los fonemas agudos, pero no escucha los fonemas graves, ¿sí? Entonces aquí tiene una dificultad, una hipoacusia, pero tiene una sordera en lo que son las graves, ¿verdad? Entonces así vemos los audiogramas y este niño tiene mucha posibilidad porque sí escucha, pero tiene dificultades con algunos fonemas. Aquí vemos dónde se pone el implante, miren. Se pone precisamente adentro del hueso, en la cóclea. Ahí es donde se pone el implante. No todos los niños son candidatos para implantes porque tienen que pasar muchos procesos psicológicos, fisiológicos, muchos protocolos les hacen. Aparte de que son caros, hay muchos protocolos y mucha falla cuando se hacen los implantes. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento. Y al hacer el implante tiene que empezar rápido el trabajo de estimulación, porque el oído no sabe escuchar. Hay que enseñarlo a que escuche. No porque le pongas la prótesis o le pongas el chip, ya solito lo va a hacer. No, tienes que entrenarlo, tienes que enseñarlo. Entonces se necesita el tratamiento de expertos para poder entrenar al oído. ¿Y qué más hay dentro de la sordera? Bueno, tenemos la información de que cuando ya tenemos una persona sorda, pues vamos a utilizar las manos. Igual que cuando tenemos a una persona ciega, también utilizamos las manos en el braille, ¿verdad? Y con los niños sordos, pues la lengua de señas mexicana. Encontramos que las manos, pues son muy importantes de utilizar casi en todo el mundo, porque las manos nos han ayudado a muchas cosas. Son una herramienta tan importante que si no la tuviéramos los humanos, no pudiéramos hacer tanta cosa como hacemos con estas dos máquinas, igual que con los pies, ¿verdad? Con las manos hacemos códigos, con las manos nos ayudamos a decir nuestros gestos, nuestros movimientos, vitales el manejo de las manos, ¿verdad? Aquí en Mesoamérica, aquí encontramos, miren, así es Mesoamérica o Centroamérica. Así es América, y luego Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica. Aquí en Mesoamérica encontramos que las manos tienen una funcionalidad en los sistemas de escritura, tienen una funcionalidad en la comunicación de formas, de reconocimientos, de muchas cosas con las que el hombre se comunica con la naturaleza, en la que va dejando huella con la escritura, con la lectura, con las imágenes, todo eso, ¿verdad?
lo encontramos dentro de la historia en el uso de las manos. Y en México también la encontramos en los cultos que se le hace a los dioses que adoraban los primeros pobladores, ¿verdad? Y vemos aquí que las manos se utilizan como ofrenda, como joya, como amuleto o como símbolo para cosas que pueden ser espirituales o que pueden ser de anhelo. En el código de los mayas encontramos manos, encontramos símbolos, encontramos la lengua de señas maya. Y bueno, esas son las dos lenguas que hay. Bueno, se dice que hay 3 lenguas de señas en México, que es la purépecha, la maya y la lengua de señas mexicana. Pero casi toda la república utiliza la lengua de señas mexicana, ¿verdad? Entonces, el uso de las manos, miren, aquí estamos viendo ya algunos movimientos, algunas formas, porque las manos pueden tomar 1000 formas para comunicar, ¿verdad? Porque tiene tanto movimiento. Si yo hago esto, tiene un sentido diferente. Aquí es una cosa, aquí otra, y le va dando un sentido diferente. Aquí, según cómo se va moviendo el dedo, va tomando un clasificador diferente, una forma diferente, ¿sí? En el movimiento que tengo de las manos. Y la lengua de señas mexicana pues tiene su definición dentro del diccionario legal, ¿verdad? De lo que es la Constitución mexicana, ¿verdad? Y en el Diario Oficial de la Federación viene también en la Ley General de las Personas con Discapacidad y define que la lengua de señas mexicana es una lengua de una comunidad de sordos que tiene una serie de signos que son gestuales, que se hacen con las manos, que se ayuda con expresiones de la cara, con miradas intencionales, con movimientos del cuerpo, y que todo lo que se hace le da el significado lingüístico. Y que además esta lengua es parte del patrimonio lingüístico de la comunidad de sordos. Y que esta lengua es tan importante y es tan rica y es tan completa que tiene su propia gramática y que tiene su propio vocabulario como cualquier otra lengua. Esta lengua de señas es natural, tiene una gramática propia. Esa lengua expresa todo lo que quieran las personas. Es una lengua que es materna. Es la lengua del sordo. El español no es la lengua del sordo, sino la lengua de señas es su lengua materna, es su lengua madre. Así que a cada sordo se le enseña primero en lengua de señas y después en español. Y aquí en México lo hacemos al revés. Queremos enseñar el español cuando ellos no lo entienden, cuando ellos no saben de qué se trata, y hasta que están grandes la lengua de señas. Lo hacemos al revés, ¿verdad? La lengua de señas pues no se escribe. Por eso la lengua de señas le permite comunicar, pero no le permite leer y escribir, porque no se escribe. Yo digo casa, yo digo burro, yo digo víbora, pero no se escribe. Nada más tengo la idea, pero no se escribe. Esa es una limitante de la lengua de señas mexicana, ¿verdad? También con la lengua de señas hago matemáticas y trabajo todas las asignaturas porque cada palabra tiene un sello, cada palabra tiene una seña que puedo utilizar. La lengua de señas mexicana utiliza clasificadores, CLF, clasificador. Estos clasificadores le van a dar idea de la forma, del tamaño, del movimiento, de lo parecido, de la organización de lo pequeño a lo grande, de lo lejos, de lo cerca, ¿sí? De lo bonito, de lo feo. Le va a dar todas esas características que una pura seña no puede. Por eso necesita clasificadores para poder completar la información que queremos dar, ¿verdad? Entonces son diferentes formas que cuando uno aprende la lengua de señas tiene que aprender los clasificadores y tiene que aprender cómo se dice redondo, cómo se dice rueda, ¿sí? Tiene que aprender cada uno de los movimientos y si yo pongo la F así, si la pongo así, si la pongo así, si la mano va así, si la mano se voltea, gira, si se dobla, si se ondula, si gira, todos esos son clasificadores
que necesita, por ejemplo, yo voy a poner río, pongo la R hacia adelante y voy como el río va, ¿verdad? Como se mueve. Si yo pongo pez, también lo muevo como pez. Hago el clasificador. Si yo pongo una ballena, yo hago el pez grande y luego tira agua. Son parte de los clasificadores que utilizamos para darle la forma, el tamaño, incluso el orden y el número. Y la categoría en tamaño, en distancia, en ser primero o ser último. Todo eso lo utiliza lo que es la lengua de señas mexicana. Dijimos que también utilizamos la dactilología A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y con estas letras yo puedo escribir lo que yo quiera decir. El deletreo manual, la dactilología o el alfabeto manual son términos que vamos a utilizar para nosotros comunicar algo que no tenemos la seña, ¿verdad? Los movimientos o los quinemas de cada una de las letras son de cada país. Cada país tiene sus propias señas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que aprendernos la lengua de señas colombiana, la lengua de señas estadounidense, la lengua de señas de España y la lengua de señas mexicana. Son diferentes. Las imágenes y todo tienen información diferente. Hay algunas que medio se parecen, ¿verdad? Pero no son iguales, tienen un contexto diferente, porque la seña se copia de la cultura, se copia de las personas y de las costumbres que tienen las personas, ¿verdad? Entonces, ya pusimos el vocabulario, la dactilología, es bueno aprendérsela, es bueno saber que, por ejemplo, cuando yo digo A, la pongo así, pero cuando va acentuada la bajo. Digo E y cuando va acentuada la bajo. I acentuada, U acentuada, O acentuada. Y cuando es una U con diéresis, digo U con diéresis. Pongo los puntitos, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, una palabra, yo digo soy la. Si yo le hago, estoy haciendo las mayúsculas. El hacerlas, por ejemplo, O, N, U. Esa sí la manejo así. Pero si quisiera decir onololu. ¿Sí? No debo de moverla. Voy a escribir suavecito y voy a escribir aquí como si fuera un renglón. Por decir, ándale. No. Y luego entre cada palabra tengo que hacer una separación. Por ejemplo, no. Y luego, quiero que tú tengas. ¿Sí? Voy haciendo la separación con una o con dos manos. Voy dando entre cada palabra la separación. Sin embargo, el uso de la dactilología es más rápido que escribir con la pluma. Aquí tenemos las imágenes. Luego, también nosotros trabajaremos con el sordo lo que es el entrenamiento auditivo oral. Le vamos a enseñar que todo lo que se mueve suena y le vamos a enseñar a escuchar. Lo vamos a entrenar para que él aprenda a escuchar. Cuando trabajamos el entrenamiento, el niño tiene que tener una prótesis. Si no tiene prótesis, no le trabajamos nada porque no hay amplificación. Él trae su prótesis y nosotros tenemos un micrófono. Y tenemos un lugar aislado, un espacio pequeñito sin tanta vibración, para que el niño no confunda los sonidos que pretendemos que escuche. Sería parecido a lo que es una cabina de radio, ¿sí? Ya ven, no sé si han visitado una cabina de radio y ellos tienen las paredes con nieve seca, tapizada toda para evitar que entren frecuencias externas para que no se escuche todas las interferencias, ¿verdad? Necesitamos aislar ese espacio, tener su prótesis prendida con pila y que esté funcionando, que esté en el volumen que necesitamos, que en la sintonía que tiene ese tipo de sordera, para que realmente el niño pueda comprender los sonidos y pueda decir lo que hace, lo que no hace, cómo lo escuchó, y luego le entrenamos en el sonido y lo escucha.
Se emociona cuando lo escucha después de trabajar y trabajar. Y luego después de que lo escucha le decimos, ¿cómo dice? ¿Qué escuchaste? Y él nos va a decir cómo lo escuchó. Y claro que lo va a decir probablemente diferente a cómo yo escucho. Sin embargo, pues es su sonido y con ese sonido vamos a trabajar hasta irlo mejorando e irlo acomodando a lo que es lo normal de la audición, ¿verdad? Este método de entrenamiento auditivo se llama auditivo verbal y tiene muchas actividades, muchas, que podemos copiar, que podemos trabajar, que podemos saber que todo lo que se mueve suena. Por ejemplo, yo aquí tengo este papel, sonó. Yo aquí tengo una pluma, suena. Yo aquí tengo, suena. Todo lo que se mueve suena. Y vamos a mover el mundo para que el niño lo vea y lo escuche. Y aprendamos así a enseñarle a escuchar y que empiece a hablar, que empiece a oralizarse, que empiece a decir palabras y que sepa que todo lo que se escucha tiene voz, que todo tiene una forma oral y que todo lo oral se puede leer, se puede escribir. Los restos auditivos que tiene el niño o esas, en el audiograma que veíamos hace rato, si lo tiene en las agudas o en las graves o si en las superiores o en las inferiores, todo lo que le haya quedado lo vamos a atraer a través de esta terapia, a través de este entrenamiento. Y claro que vamos a utilizar todo lo que suene, campanitas, tambores, palos, todo lo que podamos para mostrarle el mundo del sonido. Y nosotros, los que escuchamos, tenemos que desarrollar la expresión y la apreciación del sonido y de las cualidades del sonido para saber qué trabajarle, cómo trabajarle. También cuando lo ponemos en algún aula con algún maestro, tenemos que ponerlo con el maestro cuya voz sea más audible para el niño, porque hay voces que el niño no escucha. Luego, ya estando en la escuela, vamos a trabajar el modelo bilingüe. El modelo bilingüe es el modelo que cada escuela tiene que aprender a trabajar. Y este consiste en que vamos a trabajar el español y vamos a trabajar la lengua de señas juntos para irle enseñando e ir escribiendo, para irle enseñando e ir comprendiendo, para irle enseñando e ir avanzando en la lectura y la escritura. El modelo bilingüe utiliza muchas imágenes para poderle decir qué significa, cómo se escribe, cómo se dice. Y este modelo bilingüe pues se acompaña de otros métodos que nos van a servir para ir comprendiendo todo lo que queremos mostrarle al niño sordo. Afortunadamente tenemos muchos métodos, ¿verdad? Uno de ellos es la lectura de los labios, pero en la lectura de los labios no todos tienen la habilidad de desarrollarla, porque hay muchos fonemas que son muy parecidos y entonces ese parecerse tanto le confunde y no sabe si dije o b. Entonces eso le confunde y este método pues le da una recuperación no tan cercana al 100%, le da una recuperación muy pobre de lo que es la lectura en los labios, ¿verdad? Todo mundo leemos los labios para entender qué nos está diciendo el otro, todo mundo. Nos apoyamos de eso, sin embargo no alcanzamos a leer todo por la distancia, por el movimiento personal que tiene cada uno o bien porque hay fonemas que se parecen. Estos son los fonemas que nos confunden. La M, la P y la B son fonemas que se ponen igual que la K, J, K, tiene el mismo modo de sacar el sonido. Las y la R tienen el mismo modo. D, T, el mismo modo. La L, R, el mismo modo. Entonces estos sonidos hacen que se confunda mucho la personita cuando hace la lectura labiofacial. Entonces sí nos apoyamos de ella, nos ayuda mucho. Cuando hacemos una lectura labial no le tengo que decir hola, porque yo desbarato la palabra. Tengo que decirle bien hola y no le tengo que gritar, al cabo no me oye. Tengo que hablarle, eso sí. No puedo dejar de hablarle al sordo. Aunque le esté haciendo las señas, tengo que estarle hablando para que él sepa y vea mejor los quinemas. Porque el movimiento, si yo digo, y si digo pu, se mueven mis cachetes. Le damos más información, le decimos mejor cómo se dicen las cosas cuando yo le pongo voz. Entonces, de manera obligada tengo que hablar con voz.
con un niño sordo, máxime cuando lo estoy enseñando. Cuando ya estamos en alguna conferencia o en alguna clase, pues sí le puedo dar la seña de lejos, sin hablar, pero muchas personas cuando señamos también movemos la boca para estarle dando información al niño y haga la labiolectura. Tenemos también una forma de trabajo que fue gestionada por una persona sorda, ¿verdad? Es la clave Fitzgerald. Esta clave es muy pedagógica. Se trabaja muy bien a través de una organización de ideas de las categorías gramaticales del español escrito. ¿Sí? Ahí vamos acomodando en filas, en encabezadores, vamos acomodando todos los qué, los quién, los cuándo, los cómo, los de qué color. Los vamos poniendo así en 9 encabezadores, en 9 ventanitas en el pizarrón y en el cuaderno para que el niño vaya poniendo aquí qué, todos los qué, quién, todos los quién, y ahí lo vaya acomodando. Y en esta clave se avanza mucho cuando el maestro entiende de qué se trata, porque es una forma metodológica muy conocida por muchos que ha generado muchas teorías y mucha venta de material didáctico con esta clave, ¿verdad? Que no sirve para enseñar palabras, sino sirve para estructurar las palabras que el niño ya sabe. Y empezamos a trabajar con él dependiendo del nivel en que el niño esté, ¿verdad? Y hacemos grupos, hacemos frases, hacemos pues toda la comunicación que necesitamos hacer a través de la clave Fitzgerald. Ya con ustedes la iremos explicando, la iremos conociendo para ver si la podemos aplicar con el niño que necesita o con todos, porque esta clave le sirve a todos los niños que tienen algún problema de aprendizaje. Cuando estamos trabajando con el niño, podemos trabajar lo que se llama logogenia, ¿verdad? Esta logogenia fue creada por una investigadora lingüista italiana que vivía aquí en México. Ella la hizo aquí en México, en el Instituto de Bellas Artes. Ella trabajaba ahí, en el IMBA, no era Bellas Artes, en el IMBA. Ella trabajaba con muchos sordos y se dio cuenta de por qué no leían y no escribían. Entonces, dentro de la investigación lingüística que ella hizo, pues encontró que pudiera meter las palabras a través de la imagen escrita, a través de la adivinación, a través de una inseminación artificial, meter las palabras a fuerza a los niños para que realmente pudieran ellos comprender el significado, ¿verdad? Y entonces nos dice, ¿qué es lo que le falta al sordo? Pues le falta lingüística, le falta gramática, le falta sintaxis. Por eso no escribe ni lee, por eso no habla también a veces, ¿verdad? Nos dice el conocimiento lingüístico o saber una lengua es lo que los sordos no tienen, por eso le tenemos que trabajar eso. Nos dice porque ellos nacen sin poder oír, pero tienen todo lo demás para hablar. No son mudos. Ellos no hablan porque no saben, no escuchan y no tienen que imitar, pero no son mudos, ¿sí? El niño nace con todas las condiciones para hablar, pero pues no escucha, que imita. El lenguaje, maestros, no se enseña ni se aprende por imitación. El lenguaje es un proceso interno. Ese proceso interno ya lo tenemos. Dice Noam Chomsky que es un chip del humano, que el lenguaje no entra, el lenguaje sale, brota. La cultura te da información, pero tú procesas y tú generas, porque tú aprendes cuántas palabras del vocabulario, cuántas palabras aprendes, 22, 29, ¿sí? Y con esas cuántas letras haces, cuántas palabras haces, y con las palabras que conoces cuántas frases, cuántos escritos hacemos, es propio de nosotros, ¿verdad? Nos dice Chomsky que la adquisición del lenguaje es como el nacimiento de una flor. Nos dice que la flor lo único que necesita es agua para crecer, pero que la flor no aprende de ello cómo ser flor, porque ella ya es una flor. Nosotros somos personas y nosotros tenemos la capacidad de hablar, ¿sí? Y entonces la persona que enseña la logogenia va a regar la flor. Y ese regar la flor, ese mostrar el lenguaje, ese estar ahí identificando, infiriendo, trabajando, acertando, poniéndole modelos, va a hacer que el niño realmente adquiera un lenguaje del español. A través de algunos estímulos lingüísticos vamos a poner al niño al tanto, lo vamos a actualizar, porque todo lo que oímos nos da información. Si pasa,
ya llegaron las gorditas, ahí viene el pan, ahí viene ya sabemos la información, pero el niño sordo no lo escucha. O escuchamos que alguien está tocando la puerta, el niño sordo no lo escucha. Cuando tenemos personas sordas y que alguien toca la puerta, tenemos que poner focos que se prendan para que el niño los vea y sepa que alguien está hablando. El teléfono tiene que tener focos. El despertador, aparte, tiene que ser uno que vibre y uno que tenga la luz, porque el niño va a estar dormido y no va a escuchar, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar esos otros entradas o esas otras aportes que le pueden dar al niño esa facilidad para comprender, ¿verdad? El cerebro siempre está interactuando, aunque sea sordo, sea ciego, el cerebro sigue trabajando. Sí, estos son los dos hemisferios cerebrales, cerebro, así se dice. Entonces, está trabajando y debe estar entrando la información por la vista, por el oído, por el tacto, el gusto, el olfato. Pero cuando no se oye, no hay información. Entonces, no llega la información, no puede generar una gramática, no escucha, que los mexicanos decimos, hola, ¿tú cómo estás? Yo bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, también, ¿y a dónde vas? La forma en que hablamos los mexicanos. Porque los chilenos, los argentinos, hablan diferente, entonces tenemos que aprender el español mexicano, realmente cómo se estructuran sus categorías, cómo se generan las ideas, cómo las escribimos y cómo las leemos. Entonces, nosotros en la logogenia usaremos la entrada de información a través de palabras escritas, ¿sí? A través de enseñarle en una forma bien organizada, con un mismo color, en tarjetas del mismo tamaño, ideas. Dame un lápiz, yo se lo escribo y se lo muestro sin hablar y sin gestos. Es cara de palo, para no dar información con el gesto, para que el niño infiera, para que el niño sepa que ahí dice dame. Después de dame, va a decir ahí dame y se lo aprende y después escribe dame. ¿Sí? Es mucho trabajo, es una metodología difícil de comprender pero fácil de aplicar, muy económica. Entonces luego la vamos a ver cómo a través de mostrarle imágenes que para nosotros también cuando aprendemos a leer y escribir, pues la A, B y C son rasgos que dices, ¿y eso qué? Hasta que te los aprendes, igual con la logogenia, ¿verdad? Y con la logogenia se enseña todo, matemáticas, todas las asignaturas se pueden enseñar a través de la logogenia. No usamos señas para enseñar logogenia, pero sí usamos señas para verificar lo que el niño está aprendiendo. Entonces, la llamamos comunicación total porque vamos a aplicar todos los métodos juntos para darle toda la información a los niños y puedan avanzar en los procesos que queremos que avance, ¿verdad? El formato de logogenia que nosotros vamos a enseñar, pues vamos a enseñarle al niño que la lengua se va a desarrollar por cada uno y que es visual, auditivo, kinestésico y todo, pero que esa información completa a través de la comunicación total es lo que le va a permitir a él comprender el mundo, saber entender y saber procesar y tener realmente formas de responder a través de mensajes correctos, que es lo que estamos buscando. Esta es otra forma de trabajo que también utilizamos. Este es un proceso de palabra complementada o un quiz speech. Este método se hizo para ayudar a aquellos que no sabían diferenciar qué letra, qué palabra decir. Y entonces se hacen estos 8 movimientos con las manos para poner todo el abecedario, para que el niño, al ponerlo en la cara, no pierda qué letra es, qué quiero decir, y no es seña. Estos son posturas de la mano. Por ejemplo, es el 1 que utiliza la P y la D. Pa, da, ya. ¿Sí? Pa, da, ya. Con este mismo. P, D, Y no se parecen. P, D, Y son diferentes los modos. Entonces, por eso digo pa, ¿sí? Papá. Porque esta se acentúa papá. ¿Sí? Y luego puedo decir dado. Aquí va la A, la EO y la IU. Luego lo veremos. Este es un método difícil, pero difícil de aprenderlo por nosotros, pero nos ayuda mucho para que el niño sepa qué letra estoy poniendo. ¿Sí? La persona sorda puede hacer todo menos oír. Con los métodos anteriores que yo les mostré,
que después los trabajaremos, podemos complementarlos también con estos otros métodos. El método Ventura es un método para sordos, es un método multi que utiliza muchos quinemas, que utiliza caras con cada uno de los utiliza cada movimiento y cada vocal para decir cada una de las sílabas. Pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu, mame, mi, momu. Va en la carita, va el fonema, la p, y está pa, pe, aquí, pa, pe, pi, po, pu, en escrito. Y luego después empezamos a hacer palabras con el método Ventura. Con el método Doman es enseñar las imágenes, enseñar los pictogramas, darle el significado a cada una y empezar a hacer relaciones de palabras a través de imágenes visuales. El método silábico es utilizado por Ventura, es utilizado por el mismo método del español y de la lengua de señas que utilizamos en todas las escuelas en México, y el método global porque le enseñamos las imágenes para la seña, las imágenes para comprender el mundo y las imágenes que le van a dar los significados de todo lo que está pasando y de todo lo que necesita saber, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que es la lengua de señas mexicana. Una forma de trabajo muy completa, muy llena de metodologías que necesitamos conocer para poder llegar a cada niño, porque no todos los métodos se les dan a todas las personitas que son sordas. Algunos le van a funcionar más, otros no. Por eso necesitamos conocerlos y saber con cuál nos vamos a ir. Generalmente yo recomiendo a los maestros que usemos primero lo que es la clave para ir poniendo las categorías gramaticales, para ir aprendiendo la gramática. Después de la clave, empezamos a trabajar lo que es la logogenia. Y luego de la logogenia lo vamos poniendo con Ventura y lo vamos poniendo el Quiz-Pish, ese sí lo tenemos que manejar todos, y la lengua de señas mexicana, ¿verdad? Entonces, para enseñar a un niño sordo, no es nada más la lengua de señas mexicana. La lengua de señas es la cereza del pastel. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.